Congreso de la República registró una larga jornada que concluyó esta madrugada para aprobar el estado de calamidad en 10 departamentos por la depresión tropical ETA. De esta forma, el tercer secretario del organismo legislativo, Douglas Rivero Mérida, dio lectura al documento que dio vida al decreto que regirá por 30 días. Del Proceso de Santa Rosa. Artículo 2, ratifica el decreto control número 21/2020 que declara el estado de calamidad pública por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del decreto gobernativo número 21/2020 en el departamento de Huehuetenango. Artículo 3, transparencia en la adquisición y contratación de bienes y servicios. La previsión del artículo 9 del decreto gobernativo número 20/2020 y el artículo 9 del decreto gobernativo 21/2020 se regirá conforme al contenido del presente discurso. Se autorizará la compra de bienes y suministros, así como la contratación de servicios que se encuentren relacionados con el cumplimiento del objetivo del presente decreto relacionado dispuesto a la letra A y B del artículo 24 y 45 de la Ley de Contratación del Estado, decreto número 5797 del Congreso de la República. Agradecemos mucho que esté con nosotros a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos la información de la jornada para que usted se entere en este momento. Vamos a ella. ¿Qué pasará ahora que el exministro de Economía se entregó a la justicia de Estados Unidos señalado por lavado de dinero? Volvemos con este y otros temas. Cancillería hace efectiva petición ante Embajada de Estados Unidos por estatus de protección temporal para migrantes guatemaltecos. Congreso aprueba estado de calamidad para atender a afectados por ETA en 10 departamentos. Se aprobó la creación de un fondo de emergencia por 400 millones de quetzales. En esta emisión le presentamos los testimonios de sobrevivientes de la luz en Quejá, en Alta Verapaz. Quedaron soterradas, hoy se recuperan en el hospital. En notas del mundo, aumenta cifra de contagios de coronavirus en Estados Unidos. Se confirman 61.000 pacientes hospitalizados y 12.000 en intensivos. En el Hospital Roosevelt se recuperan 2 sobrevivientes del deslave en la comunidad de Quejá, en San Cristóbal, Verapaz. Las víctimas son hermanas, una de 24 años y una niña de 11. Ambas presentan fracturas porque quedaron soterradas. 2 sobrevivientes del derrumbe en Quejá, San Cristóbal, Verapaz fueron trasladados a la capital en avionetas y se recuperan en el Hospital Roosevelt de lesiones que sufrieron al quedar soterrados. Las víctimas son Lesbia Gualín Cal, de 24 años, y su hermana de 11. Según los médicos, tienen lesiones graves y su recuperación será por varios meses. La niña fue evaluada aquí en pediatría y vimos que no había lesión de la columna, ¿verdad? Sí había el aplastamiento muscular masivo, la lesión de la compresión en los ojos y las laceraciones. Y el equipo de traumatólogos, de cirujanos pediatras, de pediatras de la emergencia atendieron a la nena y ella ha tenido una evolución satisfactoria. De hecho, la niña ya está caminando. La familiar adulta, la otra persona que venía herida, cuando Uspantán la evaluó, encontró que no tenía problemas en sus piernas de movilidad y tenía la vejiga que no podía orinar. Entonces Uspantán pensaba que la compresión del deslave había fracturado la columna. Vino acá la emergencia de adultos y en efecto, la evaluación de la tomografía y la radiografía evidenció que había fractura de la lumbar 1, de la lumbar 2 y la lumbar 3. Lesbia Gualín y su hermana son sobrevivientes del derrumbe que sepultó unas 30 viviendas en Quejá y se mantienen desaparecidas 45 personas. El lunes último fueron inhumados 6 pobladores rescatados de los escombros que dejó ese deslave, reportó Edwin Pitán.
Y la CONRED informó hoy que el número de fallecidos por la depresión tropical ETA ha aumentado a 46. Según el reporte de la CONRED, Quiché es el departamento con más muertes, con 14, le sigue Izabal con 13, Huehuetenango con 9, Alta Verapaz con 8, Guatemala y Quetzaltenango con un fallecido cada uno. Hasta el momento se tiene el reporte de 96 personas desaparecidas, así como un total de 15 heridos tras los incidentes que se registraron la semana pasada. También se contabilizan 639.526 personas afectadas. Y autoridades del Ministerio de Salud detectan el primer caso de coronavirus en un sobreviviente del deslave en Quejá, San Cristóbal. La paciente salió ilesa de la luz y acompañó a sus hijas hasta la capital para cuidarlas en el Hospital Roosevelt. Las autoridades del Ministerio de Salud han detectado el primer caso de coronavirus en un sobreviviente del deslave en Quejá, San Cristóbal, Verapaz. Luisa Caal, de 47 años, es la sobreviviente y en el Hospital Roosevelt se le practicó una prueba de COVID-19 que dio positivo. Esta víctima venía acompañando a sus dos hijas que quedaron con lesiones graves. Ellas fueron trasladadas del hospital de Uspantán, Quiché, a la capital en una avioneta luego de ser rescatadas de los escombros que causó ese alud. Les hicimos los hisopados para COVID y la niña salió negativa, pero la persona que venía cuidándola sí salió positivo para COVID. Entonces tuvimos que enviar a la cuidadora a un área aislada y un familiar que vivía aquí en la capital se vino a cuidar a la niña, ¿verdad? La cuidadora de Glenda, que era la abuelita, ella salió positivo para COVID, ¿verdad? Fue algo que no nos esperábamos porque la señora estuvo en contacto con los rescatistas, estuvo en contacto con más gente de la aldea, con la gente del hospital de Uspantán, y se les informó de inmediato a Uspantán para que tuvieran cuidado por el contacto que hubo, ¿verdad? Y que no fuera a haber un brote de contagios masivos porque la gente en su angustia no usaba máscaras y estaba hablando, tosiéndose entre ellos, ¿verdad? Sí se les avisó de inmediato. La señora está con una evolución apropiada, ¿verdad? Está normal. Los líderes comunitarios de Quejá, que permanecen refugiados en Santa Elena, exponen que antes del derrumbe no se detectaron casos de coronavirus. Maynor Walín, hijo de Luisa Cal, explicó que su madre antes de la tragedia no estaba enferma y que pudo infectarse durante la evacuación o cuando estuvo cuidando a sus hermanas en el hospital de Uspantán en Quiché. Las autoridades del Ministerio de Salud han sido notificadas de este caso e informaron a los bomberos y médicos para prevenir más contagios. Mientras tanto, los líderes comunitarios piden atención médica preventiva en Santa Elena, caserío de San Cristóbal, Verapaz, que se convirtió en un campo de refugiados. Reportó Edwin Pitán. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación está realizando monitoreos de daños agrícolas como consecuencia de la tormenta tropical ETA. Los datos recabados a este miércoles son que hay 84 municipios dañados con 31.718 hectáreas afectadas. Los principales cultivos dañados son el café, las plantaciones de banano, plátano, cardamomo, caña de azúcar, limón, papa, trigo, melón, tabaco, aguacate y hortalizas. Según el MAGA, el reporte de daños final podría estar a finales de la próxima semana, porque aún están recibiendo datos. Por su parte, Anacafé ya reportó 3.040 familias caficultoras afectadas, una pérdida de 19.500 quintales de café pergamino, que equivalen a 11.62 millones de quetzales. En una maratónica sesión plenaria, el Congreso de la República aprobó el estado de calamidad para 10 departamentos. Entre las medidas, un fondo de 400 millones de quetzales y el apoyo del RENAP para reducir gastos de la gente más afectada. Algunos, eso sí, consideran insuficientes las medidas. 10 departamentos son los que han entrado en estado de calamidad y 10 fueron las horas, incluso un poco más, que estuvieron reunidos aquí los diputados del Congreso de la República para poder declararlo. Sin embargo, luego de esa maratónica sesión ordinaria que se alargó hasta las 4:40 de la madrugada del día siguiente al que comenzó, hay muchos que todavía señalan algunas imperfecciones en el decreto acordado. Yo preferiría que se hubiera avanzado más rápido ayer. El discurso no es tan valioso en estos momentos de crisis.
porque antes de entrar a conocer las condiciones de este estado de excepción, el inicio de la sesión se postergó durante 4 horas con tal de llegar a juramentar a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y a pesar del alargue, varias propuestas no fueron contempladas. Teníamos previsto 450 millones de quetzales para que se destinara 1.000 quetzales para cada familia hacia los damnificados. Propuesta que la hicimos ver 3 veces, lastimosamente no pasó. A como quedó, definitivamente que no es a nuestra total satisfacción, porque en efecto creo que tuvimos la oportunidad de hacer más, de apoyar un poco más a las familias. Sin embargo, los parlamentarios detectan varios puntos positivos en esta medida, entre los que aparece la aprobación de un fondo de 400 millones de quetzales para utilizarse en instituciones del Estado, que forman parte del total de 760 millones aprobados. Sí, al menos establecimos mecanismos de transparencia, que eso es algo que es importante. Un fondo específico para protección del sitio arqueológico Quiriguá, no solo el sitio arqueológico, hay otros, pero sin duda alguna es muy emblemático y ahí pues hay un recurso designado. Que se va a atender a la gente realmente en vulnerabilidad, se enfocaron específicamente en los departamentos afectados, no fue a todo el país, eso quiere decir que hay un foco de fiscalización que se puede hacer sobre fondos ejecutados en ciertos departamentos. También se aprobó el uso del remanente del Fondo de Protección para el Empleo para abordar la emergencia en los 10 departamentos y el RENAP donará 10 millones de quetzales en DPIs que se emitirán gratuitamente en las zonas señaladas. Con imágenes de María José Bonilla y Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y la diputada Evelyn Moratalla protagonizó uno de los momentos álgidos de la sesión cuando tuvo que defenderse de comentarios de un parlamentario de la bancada Valor, quien la atacó, haciendo referencia al pasado político de su ex esposo, Alfonso Portillo. Cuando un presidente o expresidente se equivoca, ¿saben a dónde va a parar? A la cárcel. ¡Aprendan todos! Tras 4 horas y cuarto de retraso y la juramentación de nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el Congreso discutía finalmente la entrada en vigor del estado de calamidad para los 10 departamentos más afectados por la tormenta ETA, pero el diputado José Luis Galindo decidió tirar de un ataque personal. Pero una cosa importante, que se recuerde que también el esposo de ella fue presidente. Quien, en medio de los abucheos del Pleno, recordamos que es Alfonso Portillo, presidente de la República entre 2000 y 2004 y señalado por varios casos de corrupción por los que incluso enfrentó a la justicia en Estados Unidos. La diputada se defendió. Me están agrediendo, señor diputado. ¿Usted quiere que a las mujeres en el Congreso se les agreda? Algo que le achacaron en primera instancia. Se le hace un llamado al orden, usted no puede dirigirse a ningún diputado, por favor se le suplica dirigirse al Pleno. Sí. Pero que retomó al instante. Si quieren juzgar, júzguenme a mí por mis errores y por mis aciertos. Júzguenme a mí por mis errores y por mis aciertos que están allá en el tablero. Dejando atónitos a algunos y que alentó a otros a defender la causa. Reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver expertos confirman que lluvias se mantendrán buena parte de noviembre. ¿Cuáles son los pronósticos? Volvemos con más. Electroral, el suero oral para todos, presenta. En la noche del pasado martes se registraron lluvias en distintas partes del territorio nacional, especialmente en la cadena volcánica. Se prevé que la temporada de lluvias finalice el 25 de noviembre. La depresión tropical ETA se alejó lentamente de Guatemala. Sin embargo, los nublados y las lluvias han persistido en algunas partes del territorio nacional. En las últimas horas se registraron precipitaciones principalmente en la cadena volcánica, lo que puede causar el descenso de lahares. Autoridades informaron que las lluvias han disminuido en las zonas que fueron principalmente afectadas por ETA.
Se nos presentaron lluvias importantes en la cadena volcánica y suroccidente del país. Muy importante tomar en cuenta que ya llevamos 3 días consecutivos con lluvias en la cadena volcánica. Esto en cierta forma va a favorecer a que puedan presentarse lahares en horas de la tarde. Sin embargo, como habíamos pronosticado, en el resto del país, región norte, franja transversal del norte, Alta Verapaz y Caribe, las lluvias han disminuido desde el fin de semana. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que las lluvias podrían continuar en el territorio nacional hasta el 25 de noviembre. En esas fechas se espera que las condiciones atmosféricas sean más estables, por lo que dejará de llover. Prácticamente esta onda del este está casi estacionaria al norte de Venezuela. Por el momento no representa ningún peligro para el país. Sin embargo, nosotros continuamos con el monitoreo de este sistema. También continúan con el monitoreo del sistema tropical que se forma al norte de Venezuela, que por el momento no representa peligro para el país. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Miren, oportunamente llega Pamela Valdés con el pronóstico del clima. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones de mañana para que lo puedan tomar en consideración. Iniciamos rápidamente con esta imagen satelital y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical ETA se fortaleció nuevamente a huracán y se ubica al sur de la Florida. Esto no pues representa peligro para nuestro país, pero sí estará presentando o asociado lluvias en el territorio nacional. Además, se mantiene el monitoreo por parte del INSIBUME sobre una onda tropical ubicada en el Mar Caribe. Esta se estará desplazando al centro del Mar Caribe lentamente y para este fin de semana tendrá la probabilidad que se fortalezca a depresión tropical. Las condiciones de mañana lo compartimos a continuación a través de la gráfica del territorio nacional y tendremos principalmente condiciones de cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén. Estas mismas condiciones se mantienen para el departamento de Izabal al centro, incluida la ciudad capital, y esperamos cielos parcialmente nublados con probabilidad de tornarse a totalmente nublado en el occidente, probabilidad de lluvias para Alta Baja Verapaz y tendremos probabilidad de alguna actividad eléctrica para los departamentos ubicados en la costa sur. Por otra parte, en la región oriental, cielos totalmente soleados en la mayor parte del periodo, con probabilidad que más adelante se torne a parcialmente nublado. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para los días jueves, viernes, el inicio del fin de semana, sábado, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 24 a los 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6:01 de la mañana y se ocultará a las 5:31 de la tarde. Ha seguido con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. ¿Qué ocurrió con el exministro de Economía, Cisclo Valladares Urruela, luego de entregarse a la justicia? En breve volvemos con más. Cisclo Valladares Urruela, exministro de Economía, se entregó a la justicia de Estados Unidos. Él fue acusado el 5 de agosto pasado por lavado de dinero de unos $10 millones, recursos provenientes del narcotráfico. Autoridades estadounidenses confirman que el exministro de Economía, Cisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero, se entregó a la justicia, pero permanece libre bajo fianza, mientras que en Guatemala tiene orden de captura. El exministro se presentó a la Corte del Distrito Sur de la Florida el 22 de octubre pasado, que lo señala de lavado de dinero. La información de documentos oficiales públicos detalla que Valladares Urruela se presentó frente a la jueza Alicia Otazo Reyes de la Corte del Distrito Sur de Florida para comparecer en su primera aparición en la corte. Según se detalló, Valladares habría pagado $500,000 de fianza, unos 3.8 millones de quetzales, y quedó libre, pero debe de permanecer en su domicilio. El 5 de agosto pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los fiscales federales del sur de la Florida acusaron al exministro de Economía de Guatemala por ayudar a lavar cerca de $10 millones, unos 77 millones de quetzales de ganancias de drogas ilegales y otro dinero ilícito. Todo ese dinero lo habría usado para pagar comisiones ilícitas a funcionarios corruptos durante 4 años, reportó Edwin Pitán.
Bueno, en más noticias, Guatemala ha solicitado un estatus de protección temporal para sus paisanos indocumentados en Estados Unidos, alegando que es una medida para reducir el golpe económico de la tormenta ETA. Sin embargo, tal medida no es un llamado a la migración y tampoco puede considerarse un salvavidas de corto plazo. Cuando la tierra se viene encima, la solución para muchos parece ser precisamente dejar la tierra en busca de un mejor horizonte en el cual echar raíces. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, explicó que solicitarán un TPS al gobierno de Estados Unidos como medida post-catástrofe, luego del fuerte embiste de la tormenta ETA en nuestro país. Y el canciller Pedro Brolo hizo efectiva la petición este miércoles ante el embajador estadounidense William Popp. El TPS es un estatus temporal migratorio, un alivio migratorio por parte del gobierno central de Estados Unidos, que fue una práctica a inicio de siglo para poder responder a ciertas crisis humanitarias en países que necesitaban tener un alivio migratorio por parte de Estados Unidos. Algo que Guatemala, a diferencia de Nicaragua, Haití o El Salvador, nunca adquirió. Sin embargo, un Temporary Protected Status no es una medida de vigencia automática y tampoco está pensada para atraer la migración. Haya falta de información o mala información que llegue a las poblaciones y que en un momento pueda de alguna forma confundir a la población y darles expectativas que no son reales. Creo que todos estamos de acuerdo con que un río migratorio que no tenga control y que se genere desde Guatemala puede ser peligroso. Esto debido a que la protección no la reciben nuevos migrantes, sino ciudadanos indocumentados que ya están en Estados Unidos al momento de aprobarse. Quien ocupe la Casa Blanca, eso sí, puede ser determinante. El 20 de enero está a solo 2 meses, no sé, posiblemente el gobierno de Guatemala tenga información que nosotros no tenemos acceso. No se mira una cosa factible, toda vez que la agenda del presidente Trump ha sido precisamente lo contrario. El momento político en Estados Unidos es muy complicado. Pero no sé, yo creo que a la vista de lo que está ofreciendo el presidente electo Biden, parecería una cosa más razonable solicitarlo una vez él tome posesión. De tal cuenta, ese alivio migratorio que sería el TPS habría de pensarse como algo a mediano o incluso largo plazo. Por lo tanto, plantearlo como una solución a la crisis que supondrá este golpeo de la tormenta ETA en nuestro país no parece muy realista. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y en temas de último momento, entidades de socorro confirman un sismo de magnitud 5.2 que se registró a las 21 horas con 21 minutos con epicentro al sur de Champerico, Retaluleu. Se reportan personas heridas. No hay daños por el momento, así es que eso es lo que tenemos, pero vamos a estar ampliando esta información, recuerden, nuestras plataformas digitales. Ahora vamos a dar paso al programa Razón de Estado, vamos a hacer un corte en la información, pero regresamos después. Damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver, ¿ha pensado en emprender y tener nuevas fuentes de ingresos? Volvemos con un proyecto que se impulsa en el país. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos más información. El CACIF, por medio de un comunicado de prensa, se pronunció sobre el proyecto de presupuesto 2021 que se discute en el Congreso. Lo que el sector privado demanda es que se apruebe el proyecto, pero sugiere algunos ajustes, como reducir el techo presupuestario, recortando los gastos superfluos y priorizando la inversión en salud, educación y seguridad. La preocupación es que el nivel de déficit fiscal compromete el manejo de endeudamiento. En el mismo documento hacen un llamado a establecer los mecanismos de control de gasto público, particularmente a los referidos a las inversiones en infraestructura y programas de reactivación económica, para que estos se ejecuten con transparencia y eficiencia. Y Fundesa, junto a Hexport, presentó los resultados del índice de competitividad local, en el que 27 municipios recibieron un punteo mayor a 60. El principal es Guatemala.
El índice de competitividad local evalúa de forma comparativa la competitividad en el país en base a 12 pilares que lo que buscan es aumentar la productividad a nivel territorial de Guatemala. La calificación es de 0 a 100 puntos y 27 municipios recibieron un punteo mayor a 60. El primer puesto lo tiene Guatemala con un punteo de 77.82. En segundo puesto tenemos al municipio de San Miguel Petapa, Guatemala, con 71.87 puntos, y aquí destacan los pilares de adopción de TICs, entorno económico e inversión productiva, que son los de menor puntaje. En tercer lugar tenemos a Misco, Guatemala, con 71.37%, destacan adopción de TICs, infraestructura y entorno económico. En puesto número 4 tenemos a Santa Catarina Pinula, Guatemala, con 71.06 puntos, adopción de TICs, inversión productiva y entorno económico. Fundesa también identificó los municipios que mejor desempeño tuvieron en cada uno de los pilares. En el pilar de instituciones, muy interesante el caso de San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, que aunque se ubica en la posición 261 de 340 municipios, en el área de instituciones, dado los indicadores que medimos, una baja tasa de homicidios, una baja tasa de extorsiones, una buena gestión municipal de acuerdo a CGPlan, bajas faltas judiciales y en proceso de elaboración de su POT, pues lo hace destacar como el municipio con mejor evaluación en la parte de instituciones, con 86 puntos en ese pilar. El mejor municipio en cuanto a infraestructura es Río Hondo en Zacapa. Esto tiene que ver por la brecha en cuanto al plan de desarrollo vial, la cercanía a puertos. Benavides mencionó que los municipios que obtuvieron un punteo bajo tienen deficiencias en la adopción de tecnología e infraestructura en el área de salud y educación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el Ministerio de Economía lanzó el segundo ciclo del programa Fortalecimiento a la MIPYME a través del establecimiento de incubación de emprendimientos en Guatemala, en donde más de 200 emprendedores recibirán apoyo para potencializar la economía del país. 220 emprendedores se beneficiarán del segundo ciclo del programa Fortalecimiento a la MIPYME a través del establecimiento de incubación de emprendimientos en Guatemala, que fue presentado este miércoles en el Ministerio de Economía. El objetivo es fortalecer la capacidad de apoyo a los emprendimientos con cursos privados. Consiste en tener 5 procesos o 5 áreas de incubación que buscan potencializar la economía de nuestro país a través de 220 emprendedores nuevos que se suman y pues estos centros de atención están estratégicamente establecidos en todo el país. Las sedes están en Guatemala, Jalapa, Chiquimula, Quetzaltenango y Huehuetenango. El programa será puesto en marcha para sectores del comercio, industria, servicios, artesanías, turismo y tecnologías de información y comunicación. Los participantes deben tener ya un emprendimiento en marcha o estar listos para arrancarlo. Creemos de que a través de este programa podemos generar nuevas fuentes de empleo y autoempleo, podemos generar una mayor dinamización de nuestra economía y poder fortalecer la economía de nuestro país que en este momento tanto lo necesita. Además, se tendrá un módulo de inversión en franquicias que permitirá que los emprendedores reciban asesorías en innovación con el fin de volver su negocio un modelo escalable. El proyecto tiene una inversión de $2.5 millones y se hace en alianza con la misión de China-Taiwán. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Tenemos ahora noticias del mundo. Brasil autorizó este miércoles retomar los ensayos clínicos de la vacuna Coronavac contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. El organismo regulador sanitario de Brasil había suspendido los ensayos el lunes, argumentando que un voluntario sufrió un incidente grave. La vacuna Coronavac es una de varias que está en fase 3 de estudios. Por su parte, los laboratorios Pfizer y BioNTech aseguraron esta semana que su futura vacuna ya es eficaz en un 90%. Y Rusia indicó este miércoles que su vacuna, la Sputnik 5, tiene una eficacia del 92%. Y España superó este miércoles los 40.000 fallecidos por COVID-19, según el último balance del Ministerio de Sanidad, que añade 349 decesos al global y más de 19.000 contagios hasta superar
el 1,4 millones de infectados. España es uno de los países europeos más castigados por el virus, aunque presenta menos víctimas mortales que Reino Unido, Francia o Italia. La mortalidad respecto a la población es más elevada, según los cálculos de Agencia Francesa de Prensa. Aún así, el crecimiento de contagios se ha ralentizado en los últimos días tras las numerosas restricciones adoptadas, como toques de queda, confinamientos perimetrales o cierres de bares y restaurantes. Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, superó este miércoles los 5 millones de votos de ventaja sobre Donald Trump en las elecciones de la semana pasada, mientras el mandatario saliente trata de deslegitimar su victoria y utilizar el poder del gobierno federal para impugnar votos en varios estados. Con 77,4 millones de papeletas a su favor frente a las 72,3 millones que acumula Trump, Biden amplió aún más su margen de victoria, que le convierte en el candidato presidencial más votado de la historia. Esos sufragios también le convierten en presidente electo conforme al sistema del colegio electoral. La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este miércoles con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones del 3 de noviembre, mientras Biden se centra en poner los cimientos de su futuro gobierno. El mandatario republicano acudió a una corte federal para intentar impedir que Michigan certifique los resultados. Trump tuvo unos 148,000 votos menos, unos 2,6 puntos porcentuales, según los totales extraoficiales del voto en Michigan. Trump se ha negado a conceder su derrota ante el demócrata Biden y en su lugar ha presentado demandas en estados clave para intentar respaldar sus acusaciones sin fundamento sobre un extenso fraude electoral. First of all, obviously he's not going to concede when at least 600,000 ballots are in question. It's not my job. Y Estados Unidos sigue siendo el país con más casos y número de muertes en el mundo por la COVID-19. La política ha captado la atención del país, pero no la intensificación de la pandemia. El estado de alerta es agudo. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos cuenta cómo avanza esta situación. Habiendo sobrepasado la marca de los 10 millones de casos en Estados Unidos y las 239,000 muertes, la crisis a cuenta de la pandemia está muy lejos de ser historia. Según The COVID Tracking Project, el país ha roto el récord de hospitalizaciones registradas por la pandemia. En este momento son más de 61,000 los pacientes hospitalizados aquí, de los cuales cerca de 12,000 se encuentran en salas de cuidados intensivos y poco más de 3,000 respiran con la asistencia de un ventilador. Mensaje de Salud Pública, Ciudad de Los Ángeles. Los casos de COVID-19 están aumentando. Por favor, utilice máscara y mantenga distanciamiento social. Hágase la prueba si tiene síntomas o pudo haber estado expuesto. Por primera vez, esta alerta llega a todos los celulares en la zona de Los Ángeles, el condado de La Unión que encabeza la lista de contagios entre los 50 estados que la componen con cerca de 326,000 casos. El secretario de Salud de California alerta que tardaremos en ver las consecuencias de lo que hacemos hoy. Estos altos números de casos que hemos visto realmente no se manifestarán o no se convertirán en pacientes en los hospitales en los próximos días, sino durante otras 2 o 3 semanas. Texas, según datos de Johns Hopkins University, es el primer estado en superar el millón de casos y se reporta que más del 10% de las pruebas realizadas han dado positivo. Y por 6 días consecutivos, más de 100,000 nuevos casos se registraron en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Familias viven a la intemperie luego de los estragos causados por las lluvias. ¿Qué comunidades piden auxilio? El informe lo tendremos en minutos. Continuamos. Comunidades en Puerto Barrios y Zabal permanecen inundadas por el desborde del río Motagua, que aumentó su caudal tras el paso de la tormenta ETA. Vecinos claman por asistencia de las autoridades.
Diversas comunidades continúan inundadas derivado del paso de la tormenta ETA por el departamento. Algunas personas perdieron todo y se encuentran viviendo en construcciones provisionales de nylon, buscando recuperar lo poco que les ha quedado y solicitan el apoyo de las autoridades. Aquí estamos sufriendo, nosotros perdimos todo lo que teníamos en la casa, lo que son aparatos, refris, cama, ropa, todo, animales, todo. Yo digo que perdimos casi los 15,000 quetzales. No nos han venido a dejar nada, simplemente una bolsita que tiraron por un helicóptero, mire que lo tiraron al agua y se destripó todo, se mojó todo. Yo soy una madre soltera, tengo a mis 2 viejitos a mi cargo, a mis 2 papás. Y tengo mis 4 hijos, que yo, gracias a Dios, yo los he sacado adelante solita. Gracias a Dios, lo fuerte de la tempestad ya la pasamos. Ahora solo estamos esperando de que baje el resto de agua para ubicar en nuestras viviendas otra vez, porque perdió todo. No los ha quedado, pero ni tan siquiera un calzoncillo, un pantalón, ni una camisa. Quedamos completamente desnudos. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED detalla que continúa en la mayoría de comunidades el agua acumulada y se refuerzan las acciones de apoyo. Bueno, ha sido bastante lenta, la verdad, tomando en cuenta pues que la capacidad de humedad que tenemos en los suelos rebasó, ¿verdad? Su capacidad ha ido con tendencia a bajar, sí, pero ha sido bastante lenta. Continuamos con algunas áreas que todavía no hemos podido ingresar, más que por aéreo ha sido la ayuda que se les ha podido llevar. Pues mantenemos todas las coordinaciones aquí, ¿verdad?, para poder dar respuesta inmediata. Para Noticiero Guatevisión reportó Donny Stewart. Mire, decenas de familias se vieron en la necesidad de abandonar su hogar para protegerse de las inundaciones causadas por la depresión tropical ETA y fueron trasladadas a un albergue. Esta es la historia de 2 mujeres de la tercera edad en Zacapa. A pesar de las penas que la depresión tropical ETA trajo para Antonia López, ella intenta estar animada. Utiliza una mascarilla de tela de color blanco mientras ocupa un espacio en el albergue del departamento de Zacapa. Es una de las personas afectadas por las últimas lluvias causadas por la depresión tropical. La encontramos sentada sobre un colchón, junto a unas pocas mudadas de ropa, posiblemente lo único que tuvo tiempo para sacar de su hogar antes de ser evacuada. En el albergue les proporcionarán comida, pero tal vez lo que menos tiene en estos momentos es hambre. Que creció el río y nos escapó a llevar, si no salimos ligeros, un señor de aquí, que es licenciado, ese me fue a sacar de allá. No, porque yo estaba pensando que a dónde iba a llegar usted, que es cacería, y por la línea ahora es cacería. No hallaban nosotros. De ocasión llegaron ellos bastante de aquí del pueblo y me trajeron. Nos trajeron con la hija. En el mismo albergue se encuentra Antonia Ramírez, quien corrió con una suerte muy similar. Un colchón colocado sobre unas tablas acompañará a la mujer hasta que la situación se mejore y pueda regresar a su casa. Por fortuna, la emergencia ocurrió de día y estaban despiertos. De hecho, se encontraba haciendo unas tortillas para comer y darle a su familia. Pero el río creció tan rápido que les tocó salir corriendo. Yo torteando estaba cuando miré que iba subiendo el río para arriba. Y me dijo mi nieta, ya no tortilla, ya me deje esa masa, me. Y vamos a sacar todas las cosas para arriba. Ajá, así fue. Por eso no se ahogaron las cobijas. Y si no se veían ahogar, sacamos cama. Canastos y bolsas con pan es parte de la ayuda que salta a la vista, que en medio de toda la preocupación harán que las personas tengan con qué alimentarse y un techo seguro para continuar pasando las noches hasta que todo mejore. Esto ya les había pasado en una ocasión. El huracán Mitch también causó estragos en esa comunidad. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y Jonathan Hernández, José Alvarado y Edson Gómez son 3 de los más de 120 bomberos voluntarios que participaron en las tareas de rescate en las áreas afectadas por la tormenta tropical ETA. Ellos superaron diversos obstáculos para cumplir la misión de rescatar a personas atrapadas. Los 3 integrantes de la patrulla especial de rescate se desplazaron a la zona cero. Caminaron hasta 9 horas para llegar al auxilio de quienes pasaron 24 y 36 horas atrapados en las montañas. La angustia de llegar lo antes posible para salvar vidas es su motor de inspiración. Trabajar en el lugar donde estábamos nosotros, muy complicado. Siempre entramos con un poco de temor porque no conocemos el terreno donde vamos a trabajar. Era un deslizamiento
donde había soterrado a 7 personas. Más necesita ayudar a las personas, hay muchos factores los cuales imposibilitan, como le comentaba, el clima, el acceso a los lugares, hacía cada vez que el tiempo fuera un poco más reducido, pero sí se trató la manera de trabajarlo lo más eficientemente con todos los compañeros. Trabajar bajo la lluvia y ser la esperanza de las familias que buscaban recuperar el cuerpo de un ser querido les mantuvo con energía para realizar el rescate. A veces nosotros decimos que tenemos un corazón de piedra, pero la verdad es cuando uno llega a estos incidentes, el sentimiento de las personas lo hacen cambiar a uno y pues a veces hasta se le salen las lágrimas a uno. Por 6 días los socorristas trabajaron en rescatar en 4 municipios de Huehuetenango. Llegar a donde pocos pudieron ha sido una tarea bastante difícil, pero el compromiso se mantiene intacto de este grupo de héroes que siguen dando lo mejor en beneficio de la población. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y diferentes organizaciones escuintlecas han tomado la iniciativa de recolectar ayuda en víveres y ropa para ser entregados a las víctimas de la tormenta ETA. Esta labor ha sido apoyada por vecinos que están conmovidos ante lo ocurrido en los departamentos ubicados al norte del país. La iniciativa ha sido de parte de universidades, iglesias y comerciantes, quienes conmovidos por lo visto en medios de comunicación de los devastados que han quedado las familias al paso de ETA. De esta cuenta se organizaron y han hecho el llamado de buenos escuintlecos a través de las redes sociales para que den sus aportes y beneficiar a los hogares que resultaron damnificados. La necesidad que surgió de nuestros hermanos guatemaltecos que fueron afectados por el huracán ETA. Y nosotros tomamos la iniciativa como unidad académica, apoyar y ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos, y se hizo varias entrevistas en diferentes medios de acá de Escuintla para que la población escuintleca nos pudiera ayudar con víveres, ropa, zapatos. Gracias a la respuesta de los vecinos de esta ciudad ya se coordinan las primeras entregas. Sin embargo, y debido a la magnitud de la situación, las recolectas continuarán, por lo que hacen un llamado a que puedan seguir apoyando esta noble causa con artículos de primera necesidad no perecederos, ropa y colchonetas. Les hacemos un llamado a nuestros hermanos escuintlecos, porque así como nosotros una vez necesitamos, ahora ellos necesitan de nosotros. Abramos nuestro corazón bondadoso, demos, aunque sea mínimo o mucho, pues de todos modos esto ayudará a todos nuestros hermanos ahora. Estamos recibiendo como es víveres, ropa, zapatos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, leche para los recién nacidos, ropita para ellos. También estamos recibiendo colchitas. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Bueno, y vamos a cambiar completamente el tema porque científicos han identificado una nueva especie de primate que vive en los bosques del centro de Birmania, con el rostro enmarcado por una mata de pelo gris. Una nueva especie de primate fue identificada en los bosques de Birmania, el popa langur. Su cuerpo mide entre 50 y 60 centímetros y tiene el rostro enmarcado por una mata de pelo gris. Se trata de una especie de langur, un mono endémico del subcontinente indio y del sudeste asiático. Su nombre hace referencia al Monte Popa, un lugar sagrado construido sobre un antiguo volcán en el centro de Birmania, donde se localizó el grupo más numeroso de la especie. Los expertos del Centro Alemán de Primates y la ONG Fauna y Flora Internacional, que lo identificaron, estiman que ha existido por al menos medio millón de años y ahora está amenazado de extinción. El rango de esta nueva especie era relativamente grande, pero debido a la expansión del hábitat humano y el aumento de las aldeas, el uso de la tierra agrícola, etc., el hábitat de esta nueva especie se perdió, por lo que ahora hay 4 poblaciones diferentes que están bastante aisladas. La población más grande en el Monte Popa es de un poco más de 100 individuos. Las otras son mucho más pequeñas y realmente tenemos que comenzar a tomar algunas medidas en general. El análisis de ADN de un espécimen colectado para el Museo de Historia Natural de Londres hace más de 100 años fue lo que permitió describir a esta nueva especie, que se habría separado de otros langures hace alrededor de 1 millón de años. Según investigadores, se distingue por su color, la longitud de la cola y el tamaño del cráneo.
Con 21.179 migrantes, Quetzaltenango ocupa el quinto lugar de los departamentos que aportan más personas para la migración, lo que contrasta con una ciudad acostumbrada a recibir migrantes de otros departamentos y con menor frecuencia de otros países. Así lo expone un estudio presentado esta mañana en la ciudad de Xela. El 15% de los migrantes guatemaltecos es de Quetzaltenango, 21.179. Cifra que les acredita el quinto lugar a escala departamental. Los primeros 4 lugares también son ocupados por departamentos de la región, a excepción de Guatemala. Según lo expusieron en el estudio La migración, una oportunidad de atracción de talento al territorio, análisis de los vínculos entre las oportunidades económicas y las causas de migración. Guatemala, como yo les comentaba, tiene un flujo migratorio negativo, quiere decir que hay mucha gente que del país se va a Estados Unidos o a otros lugares, básicamente Estados Unidos, México y España a trabajar. Y Quetzaltenango pues es el quinto lugar, aporta el 15% de esos migrantes. La salida de quetzaltecos hacia otros países contrasta con los migrantes que recibe la ciudad. Totalmente, la migración viene a Quetzaltenango básicamente por 2 cosas, por educación y por las fuentes de trabajo o de empleo. Y eso significa que la dinámica de Xela pues es grande. De acuerdo con el investigador del estudio a cargo de la Red Nacional de Grupos Gestores, es importante que en las comunidades del occidente sean identificados los talentos y apoyados para prevenir la migración a otros países. Eso debería hacer los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y la captura de talentos es ir a las escuelas, ir a los institutos, buscar aquellos jóvenes que tengan una habilidad especial para la matemática, para el inglés, para las ciencias, para el arte, para lo que sea. Por eso son talentos, porque depende de la capacidad de cada uno. Y entonces tratar de impulsarlos, darles becas, fomentar su capacidad. El investigador considera que la pandemia y la tragedia por ETA incrementarán la migración en la región occidente. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Nos despedimos esta noche, gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana con más noticias y recuerde también nuestras plataformas digitales donde puede mantenerse enterado en cualquier momento. Los dejamos con estas bellas imágenes que muestran el atardecer del 10 de noviembre en la capital, compartidas en Instagram por la cuenta 360 grados Guatemala, la cual siempre comparte preciosas escenas del país. Un celaje con colores suaves como el naranja celeste que se mezclan con las nubes y la vista del volcán. En uno de los videos también se logra apreciar un relámpago. Así recordemos siempre que hay días nuevos para volver a empezar. Buenas noches.